para analizar si hay defensa de los derechos de las mujeres indígenas en México o no, tenemos el comentario de la doctora Rosalba Aída Hernández, profesora e investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS Unidad, Ciudad de México. Por más de 30 años he venido trabajando en alianza con organizaciones de mujeres indígenas y tratando que mis investigaciones puedan abonar, aunque sea mínimamente, a sus luchas por la justicia. Lamentablemente he constatado que a pesar de los avances en los marcos legislativos, tanto en lo que respecta a los derechos de los pueblos indígenas como a los derechos de las mujeres, estos cambios constitucionales son letra muerta en los contextos de violencias múltiples que viven las mujeres indígenas. A pesar de que en México tenemos una de las leyes más avanzadas en contra de la violencia hacia las mujeres y de que el artículo 2 constitucional reconoce los derechos culturales y políticos de las mujeres indígenas, en la vida cotidiana siguen enfrentando el feminicidio, el despojo de sus tierras, la desaparición forzada y la criminalización de la pobreza en la llamada guerra contra el narco. El gobierno mexicano no solo ha fallado en prevenir el feminicidio en regiones indígenas, como lo ha denunciado recientemente la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas en su propuesta de una emergencia comunitaria de género, sino que, en algunos casos, sus fuerzas de seguridad han utilizado la violencia física y sexual como estrategias contra insurgentes de represión política. Las mujeres indígenas y campesinas están sufriendo de manera específica las consecuencias de la militarización del país en el marco de la llamada guerra contra el narco. Al crearse un clima de inseguridad e intimidación, sobre todo en aquellas regiones en donde existen antecedentes de organización política por parte de los campesinos. En mis investigaciones he podido documentar la violencia institucional castrense contra mujeres indígenas en el marco de los peritajes antropológicos que realicé para los casos de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, dos mujeres indígenas Mepá violadas por efectivos del ejército mexicano, cuyos casos fueron llevados ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ambas mujeres eran integrantes de la organización indígena del pueblo Mepá, que demandaba la desmilitarización de la montaña de Guerrero y denunciaba las violaciones a los derechos humanos. En los 8 años que llevo trabajando con mujeres indígenas en reclusión, también he podido documentar el racismo de nuestro sistema de justicia. Las mujeres indígenas están poniendo los números en esta guerra fallida contra el narcotráfico, al ser criminalizadas con altas penalizaciones cuando sus hijos o esposos siembran cultivos ilícitos o por transportar pequeñas cantidades de drogas naturales. Son las presas de la estadística, que no cuentan con traductor y que muchas veces viven encarceladas sin sentencia por largos años antes de ser liberadas por falta de pruebas. Ahora también les está tocando hacerse cargo del desplazamiento de la familia en las regiones azotadas por la violencia generalizada y la impunidad del Estado. Aún la academia no ha logrado documentar el costo social que está teniendo el desplazamiento forzado en regiones indígenas en estados como Guerrero, Veracruz, Sinaloa o Morelos. Pero nuevamente están siendo las mujeres quienes están teniendo que hacerse cargo de la reconstrucción del tejido social después del desplazamiento. Los derechos de las mujeres indígenas siguen siendo una asignatura pendiente para el Estado mexicano. Escuchábamos a la doctora en antropología Rosalba Aída Hernández, profesora e investigadora del CIESAS Ciudad de México, en este análisis que forma parte de la serie del CIESAS. Al micrófono nuestros investigadores responden.